¿Qué tienen en común el monstruo de Frankenstein y el caballero Don Quijote? Quizás más de lo que te imaginas. Lo que pocos saben es que antes de dar vida a Frankenstein, Mary Shelley quedó cautivada por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo es posible que el más famoso caballero de la literatura española inspirara al monstruo más aterrador de la historia? Bienvenidos a la noche en que Frankenstein leyó El Quijote, donde descubrirás cómo un clásico español influenció una de las obras más icónicas de la literatura gótica. Vamos a desvelar el misterio que conecta a Cervantes con Mary Shelley, en una historia que no te puedes perder. Imagina un cálido verano en 1816, en las montañas de Suiza. Un grupo de grandes escritores se reúne en una villa, en medio de la tormenta, buscando inspiración. Entre ellos, una joven escritora que cambiaría para siempre la historia de la literatura. Su nombre, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Pero esa noche, antes de dar vida a su monstruo literario, Mary y su esposo Percy leyeron algo que muchos jamás habríamos imaginado: Don Quijote de la Mancha. Es el verano de 1816. Mary Shelley, acompañada por su esposo Percy Shelley, un renombrado poeta inglés, y otros grandes nombres de la literatura como Lord Byron, se encuentran en una villa junto al lago Ginebra. El ambiente era bohemio, lleno de conversaciones literarias y discusiones filosóficas. Todo esto mientras las tormentas cubrían el cielo alpino. Allí, en esa atmósfera tan mágica como melancólica, Lord Byron lanzó un desafío: que cada uno escribiera una historia de terror. Y así comenzó lo que más tarde sería Frankenstein, la novela que inmortalizó a Mary Shelley. Sin embargo, la inspiración para esa historia no solo provino de las tenebrosas montañas suizas, sino también de una obra clásica de la literatura española, Don Quijote de la Mancha. Es en el diario de Mary Shelley donde encontramos una entrada que marca ese momento tan especial. El 7 de noviembre, Mary escribió en su diario: Percy lee Don Quijote por la noche, no en inglés sino en su idioma original, el español. Así, noche tras noche, mientras afuera rugían las tormentas, Percy leía las aventuras de aquel caballero de la triste figura, mientras Mary comenzaba a forjar en su mente la historia de un monstruo que cambiaría la literatura para siempre. Pero, ¿qué tiene que ver la lectura del Quijote con la creación de Frankenstein? Más de lo que imaginamos. Según Santiago Posteguillo, la lectura del Quijote influyó en Mary Shelley de varias maneras. Por un lado, El Quijote es una obra llena de múltiples narradores, algo que también veremos en Frankenstein, donde se narra la historia a través de varios personajes, como el aventurero Walton, el propio Dr. Frankenstein y, claro, su monstruo. Por otro lado, Shelley utilizó técnicas narrativas similares a las de Cervantes, como cuando éste crea la ilusión de que El Quijote es una traducción de un manuscrito árabe. Del mismo modo, Mary Shelley juega con la percepción de que la historia de Frankenstein podría estar inspirada en relatos anteriores. Es un juego literario fascinante que ambas novelas comparten. Lo más sorprendente de esta historia es el amor que Mary Shelley desarrolló por la literatura española. No solo leyó y disfrutó del Quijote, sino que siguió profundizando en la literatura del siglo de oro español. Esto la llevó a escribir sobre escritores como Cervantes y sus influencias en varios de sus ensayos y artículos. Este amor por la literatura española se reflejó no solo en sus lecturas, sino también en su forma de entender el mundo y el papel de la ficción. Shelley vio en El Quijote no solo una gran novela, sino una obra que rompía las barreras entre la realidad y la ficción, algo que ella misma intentaría en su creación más famosa, Frankenstein. Finalmente, Posteguillo nos cuenta cómo Mary Shelley guardaba un profundo respeto por Cervantes y su obra. Tanto es así que hay quien afirma que el monstruo de Frankenstein y el propio Víctor Frankenstein representan una especie de metáfora moderna del Quijote y su fiel Sancho. Ambos son figuras trágicas, incomprendidas,
que luchan contra fuerzas mayores que ellos mismos. Al igual que Don Quijote luchaba contra los molinos de viento, Frankenstein lucha contra la muerte y las leyes de la naturaleza. Así que, la próxima vez que leas Frankenstein, recuerda que en esas páginas también resuena el eco de Cervantes. ¿Y tú? ¿Qué otras conexiones entre clásicos de la literatura te gustaría conocer? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes de la literatura.